presencia del Altísimo con nosotros. Y en el día era a través de una nube, que los guiaba, a través de una nube que se manifestaba la presencia de Dios. Y así estuvo durante todo el trayecto del pueblo de Israel, desde que salió de Egipto hasta que llegaron a la tierra que el Señor les prometió. Entonces, Moisés sabía lo que estaba pidiendo. David, después de haber pecado, porque cometió un pecado, sabía que eso podía provocar que la presencia de Dios se alejara de él, porque lo que aleja a la presencia de Dios del hombre es el pecado. Es el pecado. David, después de haber pecado, su oración en el Salmo 51 le dijo, decía en su oración: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. En otras palabras, le estaba diciendo: no te apartes de mí. Y él escribe en otro de los salmos y dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. ¿Sabe qué quiere decir esto? Si la presencia de Dios no está en nuestra vida, en nuestros planes, en nuestros proyectos, no funciona, no van a funcionar. Es importante, hermanos, mantener esa presencia de Dios, vivir en esa presencia de Dios, cuidar esa presencia del Señor en nosotros, porque lo que la aleja es el pecado. O sea, nosotros, si vamos al capítulo, nos alejamos a causa de la desobediencia, porque la promesa de Dios va a estar ahí. Si vamos a la Biblia en Josué capítulo 7, cuando el pueblo estaba enfrentando las batallas para poseer la tierra que el Señor les había prometido, llegó un momento en que empezaron a ser derrotados. Y entonces Josué va a la presencia del Señor y le dice: Josué, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no podemos conquistar esa tierra? ¿Qué está pasando, Señor? En el capítulo 7 del libro de Josué está narrado este caso. Y entonces el Señor le dice a Josué: es que el pueblo, dentro del pueblo alguien ha pecado, ha hecho lo malo delante de mis ojos. Convócalos. Y eso hace Josué. Los convoca por sus líderes, por sus clanes, por sus familias, hasta que llegan hasta donde estaba la falla. Y era en Acán el que había cometido esa falta delante del Señor. ¿Qué provocó, hermano? Derrota. Cuando la presencia de Dios, cuando el pecado por la desobediencia del hombre hace que la presencia de Dios no se manifieste como debería de manifestarse, y entonces el hombre empieza a vivir en derrota. Empiezan a haber derrotas. La presencia de Dios es indispensable. El Señor nos ha dado su presencia, así como el pueblo de Israel, y lo vamos a ver en el capítulo 10 de 1 de Corintios. Así como el pueblo de Israel tuvo la nube, estuvo la columna de fuego, se manifestó en la presencia de Dios a través de darles agua de la roca, de enviarles el maná del cielo para alimentarlos, de darles a comer carne a través de las codornices, y de haberles abierto el mar cuando salieron de Egipto, y muchas otras manifestaciones de la presencia de Dios con ellos. Pero tristemente, la mayoría de ellos no apreciaron esto. Es más, hasta la Biblia dice que sus vestiduras
no se acababan. Pero no supieron apreciar. Y desafortunadamente quedaron postrados en el desierto la mayoría de los que salieron de Egipto. Solamente sus generaciones detrás de ellos fueron los que entraron. La generación que vino atrás de ellos fueron los que entraron a la tierra prometida. Pablo por eso trae a la memoria esto y usa al pueblo de Israel como ejemplo. Usa al pueblo de Israel ahí en el capítulo 10 como ejemplo. Pero vamos a leer, miren, lo primero que dice en el capítulo 9 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 9, versículo 24, y después vamos a detenernos un poquito ahí para usar esto como introducción para el capítulo 10. Versículo 24, ¿sí le dije 24? Sí, ¿verdad? 9:24 de Primera de los Corintios. ¿No saben que los que corren en un estadio, todos ellos corren, pero solamente uno llevará el premio? Corran pues de modo tal que lo obtengan. Verso 25. Porque todo el que practica la disciplina controla su mente en todo. Ellos corren para llevarse una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Verso 26. Así que yo de esta manera corro, no como por algo incierto, y de este modo peleo, no como quien golpea al aire, sino que someto y sujeto mi carne, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo llegue a ser desechado. Obviamente usted lo leyó en la versión Reina Valera, difiere un poquito, pero es el mismo mensaje. Yo lo estoy leyendo en esta versión, que es la versión Peshita, no se le olvide. Pablo entonces compara la vida del cristiano con la vida de un atleta. Hace este comparativo porque para poder mantener la presencia de Dios en nosotros es necesario que vivamos una vida de obediencia y disciplina delante de su presencia. Pablo no está hablando aquí de perder la salvación. Algunos predicadores, expositores de la palabra han usado este pasaje para decirle que Pablo está diciendo basados en la última parte, cuando dice: no sea que yo, habiendo sido predicador o heraldo, que eso es lo que quiere decir un predicador, no sea que yo, habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser desechado. Y dice aquí, yo, en esta versión Reina Valera, yo mismo venga a ser eliminado. Y hay muchos que nos han dado esta parte para decir: si tú no, mira, aquí nos muestra este pasaje que la salvación se puede perder. Pablo no está hablando de la salvación. Pablo está hablando del galardón. Pablo está hablando de la corona que vamos a recibir, que es un símbolo de galardón delante de la presencia del Señor. Pero Pablo también está diciendo, hermano, que muchas de las cosas que Dios tiene para con nosotros
como propósito por habernos salvado, pueden quedar truncadas. Podemos ser desechados de los planes o de los proyectos para los cuales Dios nos haya salvado. Porque según Efesios capítulo 2, versículo 10, vea usted lo que dice. Efesios capítulo 2, a ver, lo ponemos en esta versión para que lo vean. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 10? Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Pablo está enfatizando aquí, somos hechura de Dios. Esa palabra, creados en Cristo Jesús, está hablando de nuestra salvación. Que fuimos salvos mediante el sacrificio de Cristo, pero ¿con qué propósito fuimos salvos? Dice en esta versión, escucha cómo dice el versículo 10 de Efesios 2 en esta versión. Porque somos creación suya, creados por medio de Jesucristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La pregunta surge entonces, según Romanos capítulo 8, dice que nosotros fuimos elegidos, también Efesios 2:4, dice que nosotros fuimos elegidos, que nosotros fuimos predestinados, que nosotros fuimos llamados, que nosotros fuimos justificados. Es decir, cada uno de nosotros que hemos sido salvos por la gracia del Señor, ya estábamos llamados para la salvación. Todo el que es salvo en la actualidad y el que se ha de salvar por la gracia del Señor, es porque el Señor ya lo tenía escogido para salvación. Pero no solamente para salvación, hermano, sino este pasaje me enseña que en Cristo Jesús el Señor me alcanzó mediante dándome la salvación a través de Cristo Jesús, eso ser creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Sabe qué significa para buenas obras? Para los frutos del Espíritu. Para un propósito, sí, y también para el fruto va a involucrar el fruto del Espíritu, pero para un propósito dentro de la obra de la iglesia del Señor Jesucristo. O sea, en otras palabras, como lo ilustra aquí el apóstol Pablo, dice, todos quienes hemos sido salvos, empezamos una carrera. Cuando tú ya fuiste salvo, empiezas una carrera. También así lo dice Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 nos dice que nos despojemos de todo peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso dice Hebreos capítulo 1, 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso dice. Amén. Pues ya lo tienen ahí. Pero el verso 1, por favor, dice el verso 1 de la siguiente manera. Por tanto nosotros, hablando de los cristianos ya, de los nacidos de nuevo, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quién es esa nube de testigos? Los que menciona el capítulo 11 de Hebreos. Todos los hombres o los héroes de la fe.
Esa es la nube de testigos que tenemos. Despojémonos de todo peso. Otra vez habla el apóstol Pablo en un comparativo de disciplina, de esfuerzo, de carrera, de constancia. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos. Otra vez habla de carrera, ¿verdad? Otra vez habla como de entrarle al maratón, como entrarle a la competencia. Otra vez habla de la vida. Bueno, yo digo el apóstol Pablo porque yo en lo personal tengo una convicción que Pablo escribió Hebreos. Difieren a lo mejor muchos que escriben por Pablo. Yo en lo personal es una convicción personal. Pero otra vez hace mención aquí la escritura, por si tú no crees que Pablo haya así escrito Hebreos, bueno, entonces vamos a decirlo así. Otra vez menciona la escritura acerca de esto. Corramos con paciencia. La palabra paciencia ahí en el original es perseverancia. Perseverancia. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Y el verso 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, en otras palabras nos está diciendo, tienes de ejemplo a Cristo. Que según Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, dice que Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Haya pues, dice a partir de este versículo, que haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, etcétera, etcétera, hasta llegar al versículo 8 que dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces el escritor a los hebreos por eso dice, pongan los ojos en Jesús. En otras palabras, tienes el ejemplo de Cristo. Entonces Pablo lo que hace aquí en la carta a los Corintios, hace el comparativo del atleta y dice, tú que ya eres salvo, estás empezando, cuando fuiste salvo, estás empezando, entras a esa carrera y para que puedas obtener el galardón, tienes que ser disciplinado. Tienes que mantener un paso, tienes que mantener una constancia para que Dios te pueda galardonar. ¿Cómo? ¿Y de qué manera? Yo no lo sé, hermano, porque no he estado allá todavía. Pero lo que sí le puedo decir es que seremos galardonados. Porque en la Biblia hay innumerables pasajes que dicen que ningún trabajo en el Señor es en vano. Lo que sí le puedo asegurar es que seremos galardonados. ¿Cómo? ¿Con qué? No lo sé. No lo sé. Porque yo le mentiría, es que vamos a recibir una corona así bien refulgente y con muchas piedritas y... No, pues tampoco. O nos van a dar unas alas grandotas como los serafines y vamos a tener 6 alas. No, tampoco. No lo sé. Lo que sí sé, porque lo dice el Señor, es que seremos galardonados. Entonces Pablo ilustra esto y dice, miren, corramos. O sea, ¿qué quiere decir esto que corramos? De tal manera que obtengamos ese galardón, o sea, seamos perseverantes. Que nada te aparte, hermano, de esa perseverancia en el camino del Señor. A veces es lamentable, es triste, hermano, y a veces tiene uno que lamentarse porque ya no nos queda otra más que a veces lamentarnos nada más. Cuando hemos dejado pasar mucho tiempo o cuando por alguna razón nos hemos desviado del plano, del propósito de Dios, no de la salvación. Fíjate bien lo que te digo, porque la salvación, cuando el Señor te da la salvación, ahí está la salvación en ti. Pero de los planes o de los propósitos de Dios.
porque te distrajiste con algunas cosas aquí en lo natural, en lo material, porque el pecado también te distrae y te sacó de la carrera. Te sacó de la carrera, te distrajo. Entonces Pablo pone este énfasis y dice: corramos de tal manera que lo obtengamos. O sea, eso habla de perseverancia. Perseveremos, luchemos. ¿Por qué? Porque dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Esto de todo se abstiene es que está dispuesto a sacrificar. Un atleta se abstiene de muchas cosas. No se desvela. No come cualquier cosa. Ay, pero qué rico es comerse unos tacos saliendo ahorita de aquí a las quesadillas aquí de la familia Sosa. Pues un atleta que esté en preparación, aunque le gusten las quesadillas, dice: ay, me antoja, pero no, me tengo que abstener, porque yo tengo que prepararme para esa carrera. ¿Implica sacrificio o no? ¿Sabe que mucho creyente no está dispuesto a sacrificar? No está dispuesto a sacrificar porque es conformista. Entonces Pablo dice: mira, no seas conformista. En otras palabras, sacrifica lo que tengas que sacrificar, pero corre esa carrera, lucha, porque Dios te salvó con ese propósito. No seas conformista. Perdón por la palabra que voy a usar, pero esa es la realidad. Hoy en día en muchos creyentes, hermanos, llegamos a caer en esos terrenos, y esos terrenos se llaman mediocridad. Conformistas y mediocres. Que nos conformamos. Pues ay, de vez en cuando. De verdad, como se los dije la semana pasada a ustedes que están aquí miércoles, Dios los bendiga por su esfuerzo, porque esto va a ser galardonado delante del Señor. Y ojalá y no caigan en el conformismo y en la mediocridad de solamente ser cristianos domingueros. Porque cuando se cae en ese conformismo o en esa mediocridad de ser un cristiano dominguero, hermano, no estás luchando, no te estás esforzando. Algunas veces se convierte la iglesia en un club. ¿Sí me está entendiendo? Ahora, ¿tú crees que para eso nos salvó el Señor? No, hermano. El Señor nos salvó para seguir, para ir. Tenemos que abstenernos de muchas cosas, sí. Ahorita algunos de ustedes están aquí hasta sin cenar. Digo, no, vámonos, es que si ceno ya no llego, mejor vámonos. Llego ahí y ya después cenamos. Algunos de ustedes están resintiendo el cansancio del día, de su trabajo, de sus actividades en la casa, en tu negocio o donde trabajes. Ay, como que no tengo muchas ganas de ir porque la verdad estoy molido, estoy cansado. Pero dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. O sea, a veces mi carne no quiere. Por eso dice aquí el apóstol Pablo en esa parte de ahí, que dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, o sea, no como saber qué pasa o pues corro por correr. No, yo tengo bien en mi mente, bien definido el propósito para el cual Dios me salvó. ¿Y cuál es el propósito? Predicar el evangelio. Lo que tenía bien definido Pablo.
Hermano, ¿cuál es el propósito que tú tienes definido por el cual el Señor te haya salvado? ¿Te lo has preguntado? Señor, ¿por qué me salvaste? ¿Solo para ocupar una sillita blanca? Señor, quiero cumplir el propósito. Quiero ir más allá. Y no quiero solamente golpear al aire, como dice el apóstol Pablo aquí. Yo corro no como a la aventura. O sea, en otras palabras está diciendo, yo sé por qué el Señor me salvó. Y yo peleo. De esta manera yo peleo, no como quien golpea al aire. Pues es como subirse al ring y sin tener un contrincante y nada más dar golpes al aire, ¿verdad? Pues a quién le das, pues quién sabe. Pero yo tiro. Así es el sombra. No tienes algo definido. ¿No? Si está ahí, pone ahí el costal y pues dale al costal, ¿verdad? Tener bien concreto tu propósito, bien definido tu llamado. Entonces Pablo lo tenía bien definido. Dice, y no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Ay, Señor. ¿Qué trata de decirnos el apóstol Pablo aquí? Que golpea su cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, lo someto a mi carne. Fíjese bien, hermano, lo que le voy a decir, y síganse esforzando por estar buscando del Señor y no dejar que el enemigo lo engañe y lo haga conformista a usted. Pero mire, ¿por qué cree usted? ¿Qué cree usted que le impida buscar de Dios en oración, en la lectura de la palabra, en la asistencia a los servicios, a la iglesia? ¿Es el Espíritu de Dios que le impide a usted leer la Biblia? ¿Es el Espíritu de Dios que le impide a usted orar? ¿Es el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo que le dice no vayas a la iglesia? Yo te comprendo, estás bien cansado. No vayas, es el Espíritu Santo. Cuando la Biblia me dice que el Espíritu Santo me guía, me exhorta, me insta, me fortalece, ¿cierto o no? Entonces, ¿qué es lo que me impide? Mi carne. Exactamente. ¿Qué me impide? Cuando a mí me dicen los pretextos que sea, hay pastores que quiero avisarle que ya no voy a poder venir entre semana. Ay, pastor, quiero decirle que esto, que el otro, porque ¿qué cree? Es que esto, es que el otro, y es que no puedo, y es que aquí, y es que allá. Yo escucho porque tengo que escuchar. Pero sabe, hermano, yo llego a una sola conclusión y nada más. No quieres sacrificar tu carne, así de sencillo. Así de sencillo. El detalle es que no quieres sacrificar tu carne, porque es más fácil. ¿Cierto o no? Abstenerse de estar aquí. ¿O qué le gustaría a usted? Bien. O más bien, ¿qué le gustaría a la carne? ¿Que usted venga o que se quede ahí confortable en su sillón, viendo una serie de televisión
un programa que a veces a la mamá le envenena la cabecita. ¿Qué quiere la carne? ¿Sí me está entendiendo, verdad? Esto es lo que dice Pablo. Dice, yo entonces golpeo mi cuerpo, o sea, someto a mi carne. Y le digo a mi carne, te vas a sujetar porque yo estoy en una carrera. Y así es que yo no me voy a dejar dominar por ti. Yo golpeo mi cuerpo, yo someto mi carne y la pongo en servidumbre. No sea que yo, habiendo sido heraldo para otros o predicador para otros, yo mismo venga a ser eliminado de los galardones. Oh, hermano, yo no sé qué va a pasar, de verdad, pero va a ser tremendo. Cuando todos los salvos por el poder y la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo nos presentemos delante de Él. Y pensemos solamente en la iglesia local, por un momento. De todos los que nos congregamos, los que somos parte aquí de la iglesia local. Y cuando estemos ahí como, vamos a imaginarnos, no quiero decir que vaya a ser así, pero vamos a imaginarnos. Que el Señor ponga por grupos, por iglesias. A ver, aquí está la iglesia fulanita, la iglesia que llevó el nombre de Perenganita, la iglesia de tal lado, etcétera, etcétera. Y aquí están los diferentes grupos. No quiero decir que va a ser así, pero vamos a darnos una idea para usar este ejemplo. Y cuando nos llegue el turno a nosotros, a ver, comunidad cristiana, gracia y misericordia, pásenle. ¿Qué vamos? Fórmense, por favor. Aquí los quiero enfrente. Los ángeles del Señor, ahí están. Bueno, vamos a repartir los galardones. ¿De qué serán los galardones? No lo sé, pero serán cosas tremendas, hermosas, hermano. A ver, fulanito de tal. Déjame buscarte aquí. Wow. De panzazo. Siempre tenías pretextos para llegar a la casa de oración. Siempre tenías pretextos para leer mi palabra, para buscar mi rostro, para buscarme en oración. Siempre. Pues, ¿qué te puedo dar? Pásale por acá. Ahí viene otro. A ver, tú ven para acá. Y sí me está entendiendo lo que quiero decir. Pablo decía, yo no corro a la aventura, o sea, yo no estoy loco, no estoy haciendo esto porque me guste sufrir. Porque él sufrió mucho por causa de predicar el evangelio. Y no lo estoy haciendo, no golpeo al aire, o sea, no lo hago nada más, pues a ver qué pasa. No, yo estoy seguro lo que estoy haciendo. ¿Se imagina el galardón que va a recibir este hombre, Pablo? Santo Dios. Iglesia del Señor, valoremos esta oportunidad. Sigámonos esforzando, sigamos luchando, sigamos peleando, sigamos perseverando, hermano. Ya tenemos la salvación. Eso es básico, pero no seamos conformistas. No creo que el Señor nos haya salvado nada más para, pues yo te salvé porque pues tuve misericordia de ti y que bueno, nada más la salvación y ya, hombre, ya confórmate con eso, ya. No, hermano, según la palabra del Señor, Él lo hace con propósito.
propósito. Él lo hace con propósito. Él lo hace con propósito. Entonces sigamos perseverando, hermano, para no ser eliminados. ¿Eliminados de qué? ¿Eliminados de la salvación? ¿Eliminados de la salvación? ¿Eliminados de qué? De los galardones, de las coronas. Porque corona habla de premio, hermano. ¿De acuerdo? Habla de premio. Aquí se traduce en el original la palabra estéfanos. Es un premio, una corona. Y por eso Pablo hace el hincapié, dice, a la verdad ellos corren por una corona corruptible. Pero nosotros corremos por algo, ¿cómo? Incorruptible. Es tremendo, ¿verdad? Entonces dice, corramos de tal manera que lo obtengamos. Corramos de tal manera que lo obtengamos. O sea, luchemos, esforcémonos. Controlemos, cuidemos, esforcémonos para obtener lo que Dios tiene preparado para nosotros. Lo importante, hermanos, no solamente es empezar, sino perseverar. Perseverar. Por eso lo llevé a Hebreos, capítulo 12, que dice, corramos con paciencia, que la palabra paciencia en su original ahí está diciendo, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Entonces el Señor te hizo salvo, te puso en la línea de salida y allá está la meta. Vámonos, avancen. Ya, y unos han dado 2, 3 pasitos y se han puesto a ver todo lo más, a distraerse por aquí, por allá, sus situaciones, sus necesidades, su esto, su lo otro, y allá está la mente. Sí, ahorita llego. No avanza. Corramos de tal manera que lo obtengamos. Porque si no, no sucederá lo que le sucedió al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no supo valorar esto. Usted y yo tenemos ya la salvación. Tenemos la presencia de Dios por su Espíritu Santo. ¿Qué guiaba al pueblo de Israel cuando salió de Egipto hacia la tierra prometida? 2 cosas. ¿Qué guiaba al pueblo de Israel por las noches? ¿Qué era? Una columna de fuego. ¿Y por el día qué era? Una nube. Entonces todos nomás volteaban a ver a la nube, y si la nube se movía, entonces tocaban el shofar diciendo, es momento de avanzar. Ya conocían las señales y todos avanzaban, levantaban tiendas, hacían cuenta como esta carpita, tenían ellos sus tiendas también de pieles. Y entonces oían la orden de avanzar y pum, empezaron a quitar estacas, a doblar todo, a cargarle los animales y agarrar a sus chamacos, y unos a montarlos a los asnos, otros aquí, y avanzar. Era momento de avanzar. Los levitas corrían al tabernáculo y desarmaban todo el tabernáculo, y unos a cargar el arca, otros a cargar el esto y otros a cargar aquello, y todos avanzaron, porque la nube se estaba moviendo. Era tiempo de avanzar. La nube se paraba y
cuando se paraba el tabernáculo al centro, armaban los levitas todo el tabernáculo y todas las 12 tribus alrededor del tabernáculo con sus banderas cada uno. Así eran guiados hasta que llegaron a la tierra prometida. Ahora nosotros tenemos ya no la nube, ya no la columna de fuego, ahora se nos ha dado el Espíritu Santo desde que fuimos salvos. Efesios capítulo 1 versículo 13 lo dice. Y ahorita te voy a llevar para finalizar este punto, hermano, a lo siguiente. Efesios 1 versículo 13. ¿Lo encontraron? ¿Pueden leerlo, por favor? En él también nosotros, habiendo oído la palabra del evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. O sea, fuiste sellados. Ya está ahí. ¿Cuándo? Cuando escuchamos la palabra de verdad. Cuando vino el Evangelio, la predicación del Evangelio de la salvación. Lo creímos, fuimos salvos, entonces a partir de ahí, ¿fuiste qué? Sellado. ¿Con qué? Espíritu Santo de la promesa. Entonces ya no te guías por una nube, ni por una columna, sino el Espíritu que está dentro de ti. Él te guía toda verdad. Pero también existe un peligro. Imagínense los israelitas que teniendo ahí la nube, que teniendo ahí la columna, que teniendo el arca del pacto donde se manifestaba literal la presencia de Dios, o como lo dice en el hebreo Shekinah, la presencia misma de Dios. Aún así murmuraban en contra de sus líderes, que era Moisés. Aún así desobedecían. Aún así dudaban. Por eso el capítulo 10 de 1 Corintios dice: deseo que sepan, hermanos míos, les habla Pablo de 13 Corintios, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube. Ahí empieza a ilustrar lo que yo les estoy diciendo. Y todos ellos atravesaron el mar. Y todos ellos fueron bautizados por medio de Moisés en la nube y en el mar. Y ahí empieza a narrar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos. Y todos ellos bebieron la misma bebida espiritual. O sea, todos comieron el maná. Todos bebieron el agua de la roca. Todo eso es simbolismo de Cristo, hermano. El maná es Cristo mismo cuando Él dijo: yo soy el pan de vida. El agua de la roca es Cristo mismo cuando Él dijo: si alguno tiene sed, venga y beba. Entonces era símbolo de Cristo. Dice el verso 4: y todos ellos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que iba con ellos, y esa roca era Cristo. Pero aquí está lo grave y lo triste y lo decepcionante, lo que dice el versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto.
triste, ¿no? Habiendo cruzado el mar, que fue lo primero que vieron después de salir de Egipto. Dentro de Egipto vieron las plagas, si se acuerdan, ¿no? Vieron las plagas. Y cuando son muertos los primogénitos, pero ninguno de ellos, de sus primogénitos, se muere. Pero ya cuando salen de ahí, ven el mar, cómo se abre. ¡Wow! Impresionante esto, hermano. Cruzaron el mar. Vieron descender el maná. Vieron salir el agua de la roca. ¡Wow! Todo eso. O sea, ¿empezaron su carrera o no? Sí. Pero mire qué triste, qué decepcionante lo que dice Pablo aquí en el versículo 5. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios. Y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Lo dice en la versión Peshitta. Pero Dios no se complació en la mayoría de ellos, porque cayeron en pecado en el desierto. Dice la versión Peshitta. Se lo voy a volver a leer. Pero Dios no se complació en la mayoría de ellos, porque cayeron en pecado en el desierto. Aquí es una pregunta, ya para concluir. Los israelitas es símbolo de los mismos cristianos. Pablo lo está ilustrando con ellos. Fueron salvos del yugo de la esclavitud de los egipcios, ¿no es cierto? ¿Cómo estaban ellos? Como esclavos, sirviendo como esclavos. La persona que no ha sido salva, o de donde venimos nosotros, para mejor ilustrarlo, ¿éramos esclavos o no? Sí. ¿Esclavos de qué? Del pecado. Viene Cristo Jesús, que es nuestro Moisés espiritual, ¿verdad? ¿Quién llegó a liberar a los israelitas? Moisés. ¿Quién viene a libertar hoy al pecador? Cristo Jesús, capítulo 8 de Juan. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. ¿De qué nos hace libres Cristo? Del pecado. O sea, nos saca del Egipto. El pueblo de Israel pasó por ese mar, abierto el mar. Ese símbolo del bautismo. Ya una vez que eres salvo, eres bautizado, pasas por ese mar. Cristo Jesús es nuestro Moisés. O sea, es idéntica la vida del cristiano con el pueblo de Israel. Muy idéntica. Empezaron su carrera. ¿Hacia dónde iban ellos? Ese era su galardón, esa era su meta. ¿Verdad que sí? Esa era su meta. Llegar a la tierra prometida. O sea, el Señor los puso en la línea de partida y dijo: ¡pum! Salgan. Y ahí empezaron a salir todos. Y no eran poquitos. Era una tremenda manifestación de israelitas, donde que eran bien productivos como los mexicanos, hermano. Tenían de 3, de 4, de 5, de 6 hijos de cada uno. Buenos productivos. Así lo dice la Biblia, yo no lo digo. No, ¿acaso se acuerdan cuando el faraón mandó a las parteras que mataran
a los varones cuando nacieran, que ya no quería varones, que si es niña pues la dejas vivir, pero si es niño lo matas. Y luego el faraón le llama a las parteras, ¿por qué no lo vas a estar matando? Dice, pues es que estas mujeres no son como las egipcias, ellas todavía ni llegamos y ya nació el chamaco. Pues eran productivas o no eran productivas. Por eso le digo, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Eran muy buenas productivas las mujeres hebreas. Pues imagínense el mundo de gente que sale de ahí. Hablemos de la iglesia hoy en día. ¿A cuántos el Señor ha salvado? O sea, ¿cuántos el Señor ha sacado de Egipto? El Moisés espiritual. ¿Quién es el Moisés espiritual? Jesús. Y han pasado en medio del mar, es decir, se han bautizado. ¿Sí? Pero ¿cuántos llegarán a la meta para ser galardonados? ¿Y cuántos se quedarán postrados en el desierto? Y aclaro y recalco, no habla de perder la salvación, habla de los galardones. ¿Sí me está entendiendo el ejemplo? Entonces vale la pena esforzarse, iglesia del Señor. Sacudámonos siempre con de esa apatía, de ese conformismo, de esa mediocridad. Sacudámonos y no pelees o no te conformes, sino pelea, somete tu carne, hermano, porque esta carne te puede dejar postrado en el desierto. ¿Verdad que sí? Vayamos adelante. No te conformes. Eso dice Romanos capítulo 12 para terminar. Que no nos conformemos a este ciclo. O sea, la Biblia es clara, hermano. El Señor es claro. El Señor no quiere cristianos conformistas, apáticos, mediocres, domingueros. Yo nada más oro por los domingueros y que el Señor se los demandará. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pues Señor, mi responsabilidad es decir, Señor, mira fulano, sultano, perengano, Señor, no quieren esforzarse. Han escuchado palabras, han escuchado exhortación, han escuchado, no quieren, Señor, están en tus manos. Sabrás qué hacer con ellos, yo no puedo hacer nada. ¿O podría ser algo yo? Más que exhortar, motivar, instar, nada más. Pero quitarme el cinturón, ir a traerlos de la ovejita, ir y cortarles el internet. Porque ahorita yo me aseguro ahorita que muchos están ahí sentados con el internet, viendo su face, viendo aquí, viendo allá, porque ni siquiera las predicaciones las ven, hermano, o las escuchan. Y ojalá esta la escuchara, y si no, se las repetimos el domingo. ¿Qué les parece? ¿Está usted dispuesto, hermano Ricardo, a repetírselas el domingo? Sí, estoy con más autoridad. A ver. Sí, hermanos. Vean lo que dice Romanos capítulo 12.
No nos conformemos a este siglo. O sea, ¿el Señor quiere que seamos cristianos conformistas? No te conformes. ¿Por qué eres tan conformista? ¿Por qué te conformas solo con ser salvo? Ay, ya soy salvo y que la hice. No te conformes a este siglo. Transfórmate por medio de la renovación, o sea, ve avanzando. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, en otras palabras, lo que Dios quiere para ti, en lo que Dios quiere darte y bendecirte y usarte. No nos conformemos, jamás, jamás. Ahí tenemos al pueblo de Israel como ejemplo. Seguiremos examinando qué pasó después con el pueblo de Israel. ¿Por qué lo usa Pablo como ejemplo? Es idénticamente lo mismo con la iglesia. Nuestro Moisés es Cristo. ¿Sí? Y ahí vamos. ¿Ya llegamos a la tierra prometida? ¿Dónde estamos ahorita? En el desierto. En el desierto. Pero ¿qué crees? Tenemos una bendición, porque no. A ellos los guiaba la columna y la nube, ¿te acuerdas? A nosotros, ¿quién nos guía? En la presencia misma de Dios en nosotros. Pero a veces escuchamos más nuestra carne que al Espíritu Santo. Y le hacemos más caso a nuestra carne que al Espíritu Santo. Por eso Efesios 4:30 dice: no contristes al Espíritu Santo. No lo contristes. Yo no dudo que tenga que aquí en la congregación haya muchos que tengamos el Espíritu Santo por ser salvos. Yo no lo dudo eso. Pero lo que sí creo es que muchos lo tienen bien contristado. Eso sí lo veo. Hermanos, no nos conformemos. Luchemos, sometamos esta carne. Seamos como ese atleta que se tiene que abstener, que se tiene que sacrificar, pero que tiene su mirada bien puesta hacia dónde va y a dónde quiere llegar. Señor, aquí estamos. Gracias por habernos hecho salvos, pero ahora queremos llegar hasta allá a los galardones. Y que cuando el Señor te llame por tu nombre, porque el Señor nos va a llamar por nuestro nombre. Por eso cuando la persona es bautizada, el ministro que lo bautiza, quien le bautiza, le dice: fulano de tal. Tiene que decir su nombre con sus apellidos. ¿Sí? Cuando te bautizaron, ¿dijeron tu nombre con tus apellidos? Bueno. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en el nombre de Cristo, porque hay las dos maneras de hacerlo. Y las dos maneras son válidas. Entonces, ese día vas a ser llamado a ver a quién apareces en el registro. Antonio Martínez Barrera, fuiste bautizado. Muy bien, a ver, vamos a ver. Aquí empezaste tu carrera, cuando te salvé, aquí. Vamos a ver. ¿Te toca galardón o no te toca? ¿O vas a entrar al partido o te sientas en la banca? Ay, hasta escalofrío, hermano, cuando eso llegue. Esforcemos con la ayuda del Señor. Señor, te damos gracias en esta noche, porque tu palabra es viva y eficaz, porque todo lo que fue escrito en ella fue escrito con un propósito para la iglesia.
Ayúdanos, Señor. Trae un despertar. Tú sabes que esa ha sido mi oración ya por un buen rato. Trae un despertar en tu iglesia, Señor. Sacude el conformismo del pueblo. Sacude el conformismo, sacude la mediocridad, Señor. La religiosidad, sacúdela, Señor. Trae un despertar. Trae, Señor, un nuevo sentir, un nuevo objetivo, unas nuevas metas. Renueva nuestra mente, nuestro sentir, Señor, renuévanos. Que no nos conformemos a este ciclo. Que no nos envuelvan, Señor, tantas cosas en nuestro derredor, nuestras necesidades, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros cansancios, nuestras angustias, nuestras enfermedades, tantas cosas, Señor, que usamos como pretextos para no avanzar. Señor, sacúdenos de todo ello. Porque un día, Señor, seremos presentados delante de ti para ver si aprovechamos el motivo por el cual fuimos salvos.